haciendo un pequeño raconto de dinámica. ¿Sí? Vimos la clase pasada, el lunes pasado conmigo, yo les conté un poco ese ejemplo del operario con el tachito con el tanque de agua que lo cloraba. Entonces de pronto iba a hacer una medición, ajustaba la bomba y empezaba a tener sentido ver cuánto tiempo tardaba en tener efecto sobre la lectura, la variable que le interesaba, que era la cantidad de cloro que tenía el agua en la red. ¿Cuánto tiempo demoraba en hacer efecto sobre eso el momento en que él tocaba la perillita de la bomba, ¿no? Y se dio cuenta que quizás tenía alguna importancia, que para ajustar bien el proceso tenía que tener eso en mente. ¿Sí? Si tocaba la bomba, inmediatamente iba y medía, inmediatamente corregía y hacía todo suponiendo que era instantáneo, que estaban siempre en estos escenarios, cometía errores y la cosa se le complicaba. Entonces, después vimos un poquito el sistema de C-Station, ¿sí? Los dos tachitos, yo les mostré cómo subían y bajaban los niveles. Y también charlamos un poco sobre cómo funciona eso de la dinámica y para qué saber la dinámica, ¿no? Esa charla fue un poco más como para ver qué tiene que ver la dinámica con esto de controlar un proceso y, digamos, por qué me interesa conocer la dinámica del sistema para controlarlo. Bueno, después vimos un poco el balance de un reactor que les había mostrado medio rápido, que justo estaba ahí Sebastián, estamos con el tiempo justo. El jueves pasado con Federico vieron varios casos, varios ejercicios, ejemplos, vieron con termocuplas, vieron distintos sistemas donde se iba aplicando la dinámica para llegar justamente de algo más empírico, más práctico y ecuaciones como las de balances de masa de energía, a una expresión, una función de transferencia. Federico les comentó seguramente cómo operar con esa magia rara que son las transformadas de Laplace. Las tablitas transformadas se las mostró Fede, ¿no? Supongo que sí, por las dudas quiero verificar. Sí, ahí me inicié con Excel. ¿Cómo? Que las vi recién con Excel. También las veo con Excel, bien. Bueno, entonces ahí vieron que todo eso que veíamos en análisis 3 tiene alguna aplicación, capaz sin ponernos a ver toda la teoría asociada a eso, ¿sí? Pero tiene una aplicación, que básicamente es poder transformar las ecuaciones diferenciales, que son bastante complejas de operar algebraicamente, en una forma más fácil de operar, despejar y después volver al mundo, digamos, real, que sería el mundo en escala temporal, ¿no? Porque en el mundo laplaciano nos manejamos en un dominio extraño, ¿no? Ese que tiene la variable S, ¿sí? Pero bueno, justamente nos sirve para manejar las ecuaciones y después antitransformar, que es la parte principal que vamos a hacer acá en control, digamos, para ver cómo es la respuesta temporal. Vimos también un punto muy importante que siempre nos referimos a condiciones de estado estacionario. Entonces, siempre que sacan valores, que bueno, recién escuché que Axel lo estaba comentando, pero es transversal a todos los ejercicios de esta serie dinámica, vemos cuánto nos desviamos del valor de estado estacionario inicial. O sea, asumimos un valor de estado estacionario, ya vimos por qué, movilizamos en torno a eso, consideramos que es nuestro punto de referencia y siempre vemos deltas. Entonces, si después, cuando antitransformamos, obtenemos una respuesta, no sé, la respuesta en primer orden o lo que fuera, ¿sí? No nos tenemos que olvidar de sumarle el estado estacionario inicial para tener el valor físico en unidades de ingeniería que vamos a definir. Bien. Y después con Axel siguieron viendo, bueno, como comenté recién, varios ejemplitos más de casos de cálculo. Ahora vamos a ver un último ejercicio, y capaz si nos da el tiempo un poquito más, una cosita más, donde también vamos a ver algunos balances y sobre todo pensar de dónde salen ciertas variables, ciertas cosas, ¿no? ¿Sí? Y más adelante seguramente veamos ya dentro de algunas clases esto mismo, pero ya en problemas de parcial directamente aplicados. O sea, porque todo esto que estamos viendo ahora capaz en casos un poco más sencillos, después lo vamos a ver aplicados a procesos de giración. Bueno, este ejercicio dice así, en un tanque agitado se mezclan dos corrientes de soluciones acuosas en un mismo producto, de un mismo producto. El mezclado es perfecto, o sea, es un tanque agitado, no hay reacción química, el nivel es constante, ¿sí?
Yo tenía un jefe hace mucho tiempo que hablaba de que en los libros se asume un caballo esférico, ¿sí? y de masa unitaria, y con eso se calcula. Bueno, si todo pasa con los libros, acá hay varias suposiciones. En el constante, y nos dice, bueno, hallar las funciones de transferencia que relacionen la concentración de salida con las concentraciones y los caudales de entrada. Punto muy importante, esto, para que lo tengan en claro en el parcial y en la vida en general. Cuando queremos sacar funciones de transferencia de un proceso o ver la dinámica, es crucial, y nos va a simplificar mucho el camino, ¿sí? Ver funciones de transferencia entre qué y qué queremos averiguar, ¿sí? Yo podría averiguar un montón de funciones de transferencia entre distintas variables, pero a mí me interesa conocer, ¿sí? determinada respuesta en función de determinada acción o perturbación que va a ser la entrada. Entonces yo tengo que identificar muy bien qué función de transferencia voy a buscar. ¿Se acuerdan del principio de superposición? ¿Alguien me resume así rapidito de qué se trata eso? Si tenemos dos señales que estarían como perturbando nuestro sistema, las podemos separar y decir que la perturbación sería la suma de las dos, pero por separado. No sé cómo explicarlo, pero eso lo que nos permite es decir, ok, vamos a analizar solamente qué pasa cuando se modifica una y no la otra. Sí, básicamente le puedes considerar que eran independientes entre sí. Claro, que independientes y aditivos los resultados, ¿sí? O sea, los efectos. O sea que si de pronto, no sé, por decir, por efecto de aumentar este caudal, la concentración C3 sube de determinada forma, y por efecto de aumentar esta concentración también sube, pero con otra forma, ¿sí? El resultado de aumentar las dos al mismo tiempo va a ser la suma de los dos efectos individuales. Sí, eso es el principio de superposición, dice eso, pero más importante, como decía Agustina, es que no interfieren en esa respuesta y es simplemente la suma, lo cual es una suposición bastante gruesa, ¿no? Que en muchos casos puede no ser cierta, pero a los fines de obtener sistemas simplificados para, digamos, el control de procesos, generalmente es bastante aceptable. ¿Sí? Ahora ustedes me dicen de pronto, bueno, no, cuando aumenta este caudal, eso también va a afectar, no sé, el nivel del tanque, y eso puede afectar distinto el caudal de salida, y no sé, o pueden haber efectos. Dijimos que no había reacción, bueno, no sé. Pueden haber un montón de posibles efectos laterales y demás, y que interaccionen las dos, sí. ¿Sí? O capaz un ejemplo más claro sería, si yo aumento C1 y si aumento C1 y aumento C2 por separado. Bueno, los dos juntos sí van a tener un efecto quizás sobre, no sé, el esquema de mezcla del sistema, por decir, si aumento los dos. Que si yo aumento uno solo, capaz no pasa. Bueno, pero yo estoy asumiendo que los efectos son aditivos, entonces si yo saqué una correlación, por ejemplo, entre C3 y F1, ¿sí? Que contempla determinadas cuestiones, ¿sí? hidráulica, la mezcla, lo que quieran, ¿sí? Bueno, eso se va a mantener a pesar de que me cambie F2, que capaz que al aumentar F2 me modifica la hidráulica del sistema y cambia la relación también entre C3 y F1. ¿Sí? Bueno, se asume que son independientes los caminitos. O sea que por un lado F1 se relaciona con C3 y por otro lado F2 se relaciona con C3. Y eso nos da lugar a una simplificación sumamente importante, que es decir, no voy a buscar una función de transferencia que me relacione, no sé, 32 entradas con una salida, que los procesos reales va a pasar, porque si yo estoy mirando, no sé, la concentración de salida de un reactor, posiblemente dependa de muchas cosas, dependa de las temperaturas, dependa de presiones, dependa de un montón de composiciones, dependa, no sé, de grados de oxidación, y todos esos factores no actúen por separado, porque posiblemente haya interacciones, no sé, va a depender de un montón de situaciones, ¿no? Pero si yo asumo el principio de superposición, lo que voy a poder hacer es, por cada una de las 32 variables de entrada, ¿sí? Si yo quisiera, puedo sacar una función de transferencia que la relaciona con mi variable de salida. Entonces tendré 32 funciones de transferencia individuales, pero cada una de ellas me va a relacionar una entrada con una salida. ¿Sí?
¿Por qué? Porque es mucho más fácil de manejar matemáticamente y de aplicar Laplace y todo el álgebra de bloques que vinieron viendo. ¿Sí? Ustedes no vieron bloques que tienen más de una entrada ni más de una salida. Todas las funciones de transferencia tienen una entrada y una salida. ¿Sí? Si uno quiere hacer un modelo detallado del proceso, puede tranquilamente usar distintas herramientas numéricas, ¿sí? Y obtener los modelos con la sofisticación que quieran y que puedan darle. Pero a los fines de control automático, con funciones de transferencia, una entrada y una salida, que son los sistemas SISO, Single Input, Single Output, ¿sí? Generalmente es suficiente. Los otros sistemas son Multiple Input, Multiple Output, los MIMO, y bueno, y los intermedios son los MISO y los SIMO, ¿sí? Si ustedes buscan en bibliografía pueden encontrar esos términos. Pero a los fines de la función de transferencia vamos a usar siempre SISO en esta materia. Bueno, acá tenemos entonces, después nos pide analizar las ganancias y constantes en el tiempo y dibujar el diagramita de bloques. Bueno, planteamos un par de balances de este sistema que es bastante sencillo, ¿sí? Entran dos corrientes con una concentración de algún determinado compuesto que bueno, va a ser C1 para la corriente 1 y C2 para la corriente 2. Los caudales son F1 y F2. Se mezclan en un tanque que tiene nivel constante, ¿sí? Y sale una corriente con caudal F3 y concentración C3. Bueno, lo primero es el balance de masa global, ¿sí? No hay mucha ciencia, caudal de salida es igual a la suma de los dos de entrada. Y después viene el balance de masa del componente que queremos estudiar, digamos, el que tiene una concentración C1, C2 y C3. Bueno, acá va a ser lo mismo, un balance más o menos sencillo porque no hay reacción, que es lo que entra con la corriente 1, que sería F1 por C1, el caudal másico de entrada, más el caudal másico de entrada con la corriente 2, que es F2 por C2, menos lo que sale es lo que se acumula o desacumula acá en el reactor, ¿sí? Va, el tanque mezcla, no es un reactor con reacción. Este mouse mal dibujado quiere decir como que es mezcla completa, que es una agitación ahí, es un agitador medio raro, pero bueno, pongamos que es un agitador. Lo cual también nos independiza de qué cosa. Tendrán que estar viendo cómo cambia la concentración en cada puntito del sistema, ¿sí? Si uno quisiera, hablando de los modelos, ¿sí? de los procesos, si uno quisiera, podría hacer un modelo de ese tanque y simular, ¿sí? numéricamente cómo va cambiando la concentración en cada punto del tanque y evaluar, no sé, por ejemplo, si tengo alguna zona muerta, si tengo algún cortocircuito, ¿sí? Si realmente es una mezcla completa o no. Y se imagina que tendría sentido hacer ese modelo, un modelo tridimensional, o sea, donde tenga una malla con, no sé, el paso que yo quiera darle, pongámosle 10 centímetros, ¿sí? Y pueda determinar en cada puntito, cada diferencial de volumen, cada cubo de 10 por 10 por 10, cuál es la concentración. ¿En algún caso tendrá sentido hacer algo así o no tiene sentido? Depende del sistema físico del que vos estés tratando. O sea, si vos estás en una industria y tenés un tanque muy pequeño que lo podés solucionar fácil con un agitador, no, ahora tenés una laguna gigante que no es tan fácil homogeneizar, digamos, la concentración y parámetros siguientes te dependen de la distribución de concentraciones en el sistema, tal vez sí. Claro. Para que se una idea, el año pasado estuve hablando con una gente que estaba haciendo un estudio como este que yo les digo, ¿sí? Del volumen de un sedimentador. ¿Sí? ¿Saben lo que es un sedimentador? Cursaron, bueno, no sé si lo ven en OP2 o en Sí, se ve. bueno, un sedimentador, ¿sí? Circular. Y el problema que tenían en el sedimentador es que en algunas partes tenían velocidades muy altas que les arrastraba los sólidos y evitaba que sedimenten. Bueno, entonces hicieron un estudio como el que yo les digo, si a alguien le interesa la técnica se llama CFD, ¿sí? Es Continuous Flow Dynamics, si no me equivoco, no estoy seguro que es la C, pero bueno, CFD son todos los modelos de flujo dinámico. Y hicieron todo el perfil de velocidades en distintas condiciones, detallaron y demás,
para ver dónde estaba el problema y dónde había que colocar algún tipo de bafle o deflector para resolver la situación. Entonces, a veces sí tiene sentido ese modelo. Ahora, a los fines del control automático, la verdad que es demasiado detallista, salvo que por algún motivo, como decía Agustina, bueno, no sé, justo sea muy importante considerar algo. Pero si no, son estudios caros porque requieren tener un montón de datos, hay que medir un montón de velocidades o estimar en distintos puntos de reactor para validar los modelos, ¿no? Si uno no va a medir la velocidad en cada diferencial de volumen de 10 por 10 centímetros, pero sí necesita validar los datos. Bueno, entonces a veces sí se hacen esas cosas, pero no a los fines de control generalmente. Bueno, vamos a empezar linealizando, ¿sí? Vamos a empezar linealizando este término acá, F1 por segundo. Fíjense que acá la linealización la vamos a plantear así. Planteamos que F1 por segundo, el término, digamos, estadístico de entrada, va a ser igual a F1 por segundo evaluado de estado estacionario, o sea, esto es un número. ¿Sí? F1 en estacionario es un número, C1 en estacionario es otro número. ¿Sí? La multiplicación me va a dar valor. Más la derivada de este término respecto a F1 evaluada en estado estacionario, ¿sí? Por F1 menos F1 en estado estacionario. O sea, este sería el F1 rayita, ¿sí? O el delta F1. Y esto va a ser otro número, ¿no? De hecho, esta derivada en estado estacionario es C1 evaluado en estado estacionario, que es eso de acá. ¿Sí? Más el término que va a depender del delta de concentración, o sea, el delta F1 por C1 respecto a la concentración, respecto a C1, también evaluado en estado estacionario, que va a ser otro número, otra constante, que es en este caso F1 evaluado en estado estacionario. ¿Sí? Y acá voy a tener el C1 rayita. ¿Sí? O sea, este término linealizado da esto que vemos acá. ¿Sí? Esto que es un valor, o sea, todo lo que está evaluado en estado estacionario de la E son valores numéricos. ¿Sí? Esto que es un valor, y mis variables van a ser F1 raya y C1 raya, que son F1 y C1 en variables de desviación. ¿Sí? Hasta ahora estoy en el dominio temporal, no apliqué Laplace para nada. ¿Sí? Bueno, lo mismo hago con F2 por C2. ¿Sí? Llego a una expresión muy similar. Después tengo el término, a ver, ¿cómo llego acá? F1 por C3. ¿Por qué tengo F1 por C3? Bueno, no quedó, a ver, sí, no quedó expresado, pero C3 lo tengo acá. Si yo reemplazo F3 por esta expresión, que es, digamos, equivalente, lo que se obtiene el valor C de masa global, ¿sí? Que es F3 por salida es igual a la suma de los de entrada. Bueno, esto va a ser F1 más F2. Entonces yo este término lo puedo descomponer en F1 por C3, ¿sí? Y más F2 por C3. Y bueno, todo restando por el signo menos acá, ¿no? Entonces yo después tendré que linealizar F1 por C3 y F2 por C3, que es lo que se hace en esta figura acá. Entonces, bueno, F1 por C3, siguiendo un esquema similar al que vimos recién, ¿sí? Va a ser F1 por C3 evaluado en estado estacionario, que también es un número, más la derivada de esto respecto a F1 evaluado en estado estacionario, que también va a ser un número, que ese número va a ser C3 evaluado en estado estacionario, ¿sí? Por F1 menos el F1 en estado estacionario, el F1 rayita, ¿sí? Sería esto acá, más esta derivada, ¿sí? O sea, el mismo término, pero ahora derivada respecto a C3, evaluado en estado estacionario, que va a ser esto, F1 en estacionario, por C3 menos C3 en estado estacionario, C3 rayita. ¿Sí? Entonces, linealizando este término, lo puedo expresar de esta manera. ¿Sí? Es otra forma, digamos, ese sería el desarrollo de Taylor de primer grado, justamente desde el Taylor, ¿no? Y lo mismo hago para F2 por C3. Bueno, me da exactamente algo muy similar, solo que tengo, perdón, acá quedó mal, esto es iniciar F2 por C3, no F1, acá quedó mal. Bueno, entonces llego a
una situación en la que tengo, digamos, mi balance original era este, ¿no? Que acá sí F3 fue reemplazado por F1 más F2, entonces por eso está este término así de esta palabra, ¿no? Seguramente Fede les contó y Axel también que el primer paso es referir todo al estado estacionario. ¿Sí? Acá no lo tengo linealizado, o sea, por un lado lo linealicé y acá lo vuelvo a trabajar sin linealizar, para hacer la relación nomás. Cuando yo refiero, por ejemplo, todo este balance al estado estacionario, ¿sí? Lo que voy a tener es este término valor del estado estacionario, este término valor del estado estacionario, este y este. Y el término transiente, como estoy en estado estacionario, es, digamos, la derivada de 0. Así que ese vale 0. ¿Sí? Entonces, este va a ser mi balance de estado estacionario. Mi balance de estado estacionario no es otra cosa que decir caudal másico de entrada con la corriente 1, más caudal másico de entrada con la corriente 2, menos caudal másico de salida en total, ¿sí? O sea, porque F1 más F2 más F3 es igual a 0. ¿Sí? No estoy diciendo nada nuevo. Bueno, se hace esta operación y queda de esta manera. F1 por C1, ¿sí? ¿Cómo quedó expresado? Acá hay un paso que tampoco está expresado, está manifestado, que es meter acá la linealización, ¿sí? F1 por C1, ¿sí? Dijimos hasta atrás que se podía manifestar de esta forma, ¿no? F1 por C1 en estado estacionario más C1 en estado estacionario por F1 variable de desviación más F1 en estado estacionario por C1 en desviación, ¿sí? Si yo agarro eso y le resto F1 por C1, fíjense que le estoy sacando este término. ¿Qué me queda? Los otros dos términos. C1 en estado estacionario por F1 en desviación más F1 en estacionario por C1 en desviación. Que es esto de acá. Entonces ya son los dos primeros términos. ¿Sí? O sea, me saqué de encima de la linealización el término que era un valor que simplemente refería al estado estacionario, como restando el valor del estado estacionario del balance. ¿Sí? Para el segundo término planteo algo similar y fíjense que bueno, queda prácticamente lo mismo pero con C2 y F2. ¿Sí? Si repiten el ejercicio para los otros dos términos, ¿sí? Va a quedar digamos, lo mismo con los respectivos caudales y concentraciones. ¿Sí? Y por último, acá, esta C3 ahora me aparece con una rayita arriba. ¿Qué significa eso? Bueno, que ahora es la derivada, pero en variable de desviación. ¿Cambió algo matemáticamente? No, simplemente le resté el valor del estado estacionario, que sería el 0. Pero de esta forma yo tengo o sea, la derivada del estado estacionario es 0. Pero de esta forma yo lo tengo expresado respecto al valor que tenía C3 en estado estacionario, que tenía la derivada de C3 respecto al tiempo en estado estacionario, que es 0. ¿Sí? Entonces puedo expresarlo de esta forma, ¿sí? Y va a ser correcto. ¿Sí? Entonces ahora tengo una expresión matemática que tiene varias constantes, que son todas las que tienen la letrita E, de estado estacionario, y varias variables, que son justamente F1, C1, F2, C2 y C3. ¿Sí? O sea, 5 variables. C3 es la única que aparece del otro lado de la ecuación también. ¿Sí? Acá en la derivada. Bueno, ahora ¿sí? Ya tenemos un montón de expresiones, pero tenemos básicamente todo el balance expresado en función de las variables que a mí me interesaban, que eran los caudales y concentraciones de entrada y la concentración de salida. Ahí aplicamos la transformada de Laplace. Y en este caso, lo que cambia es que F1, que acá era F1 dominio temporal, va a pasar a ser una F1 en el mundo laplaciano. ¿Sí? O sea, cambia que en vez de F1 de t, sería acá no está escrito, pero sería F1 de t de tiempo. Acá va a ser F1 de la variable S, que es la variable laplaciana. Y lo mismo para todas las demás expresiones que están en variable laplaciana. C1 de S, F2 de S y así. Y lo más importante, al menos a los fines prácticos, y de hecho para eso estamos recurriendo al artilugio de nuestro amigo Laplace, que
que hablando de implicancia de las personas en las cuestiones sociales y políticas, si a alguien le interesa, lean sobre la vida de Laplace, muy interesante, participó en la Revolución Francesa, no terminó muy bien, pero bueno, participó y se involucró. Queda entonces la variable C3 por la variable S, o sea, queda, perdón, la función C3 expresada en el laplaciano, o sea, en función de S, y acá me queda una letra S que entra justamente por haber transformado la derivada al mundo laplaciano, ¿sí? Al dominio laplaciano. Bueno, entonces tengo toda esta expresión donde, como les decía antes, tengo números, que son todos los que tienen la letrita E, y funciones, que son todos los que son funciones de S, de la variable del dominio laplaciano, y que son todas en variable de derivación, por eso le resulta que tiene regla. Bueno, siguiente paso, las ordeno, las agrupo. ¿Sí? ¿En base a qué las agrupo? Bueno, básicamente para agrupar todas las que dependen de una misma función. ¿Sí? Bueno, acá no está expresado, pero son funciones de S. O sea, esta es F1 de S, esta es F2 de S, C1 de S, C2 de S. ¿Sí? Estamos en el mundo laplaciano. ¿Sí? Fíjense que acá entonces me queda F1 por un número, C1 estacionario, estacionario es un número. F2 también por otro número, ¿sí? C1, que es la función por un número, y C2 por otro número. Y de este lado de la igualdad nos queda C, la función C, y acá no tenemos un número. No, acá sí tenemos una función, porque nuestra variable S está metida. Entonces acá tenemos un polinomio de grado 1, ¿sí? B por S más F1, esto sí que es un número, F1 estacionario y F2 estacionario son números. Entonces tengo B por S más algo, ¿sí? Y ese algo es un número, no una variable. Bueno, nosotros siempre tratamos de llegar a funciones de transferencia que se puedan expresar como una determinada variable de salida dividido una determinada variable de entrada. ¿Sí? Esa es la función de transferencia. G es igual a I sobre X. ¿Sí? Eso que ya lo vieron los profesores anteriores con la teórica. Cosa de poder multiplicar mi variable de entrada, ¿sí? X, si la paso para el otro lado, la multiplico por mi función de transferencia y obtengo cómo hacer la respuesta. Y, bueno, este caso no es la excepción, entonces lo que hago es, como a mí me interesa saber cómo cambia C3 en función de todas las demás, ¿sí? Lo que hago es pasar C3, dejar C3 de un lado y deshacerme de todas las cosas que la acompañan a C3. ¿Sí? Que básicamente es el término este que está entre paréntesis, el polinomio que decíamos antes, B por S más algo. ¿Cómo? Pasando, dividiendo esto, ¿sí? O sea, divido a mostrarnos la ecuación por B por S más ese número, ¿no? Entonces me queda 4 términos, ¿sí? Y cada uno de esos términos tiene su función, que depende de S en el dominio laplaciano, y una cosa, una expresión. Fíjense que en todos los casos la expresión es un número arriba, el numerador, y este paréntesis que acompañaba a mi C3 en el denominador. ¿Sí? Y eso ocurre para las 4 variables. Bien. Hasta ahí estamos. ¿Se me durmieron? ¿Están ahí? Estamos. Buenísimo. Bueno. ¿A qué voy? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, yo quiero llegar a una expresión de C3 respecto a mis variables de entrada. ¿Mis variables de entrada cuáles son? F1, F2, C1 y C2. ¿Sí? Y yo las expresé como funciones. ¿Sí? No son constantes, son funciones. ¿Por qué las expresé así? Yo, por ejemplo, voy a querer una función de transferencia que me permita ver qué pasa si yo, por ejemplo, a F1, no sé, la varío en forma de sinusoide. O le doy una rampa. Le digo, bueno, anda aumentando en función del tiempo. O le pego un escalón. Entonces yo quiero una función que pueda representar matemáticamente cómo responde C3 a todas esas formas, o la que se me ocurra, de variar
mis variables de entrada, ¿sí? Que van a ser, yo les voy a poder aplicar formas de función, no un valor constante de variable. Entonces, yo puedo, por ejemplo, si miro esta parte, ¿sí? Digo, bueno, si paso F1 dividiendo para acá, voy a tener una relación entre C3 y F1, ¿no? Si yo no tuviera estos términos, podría hacerlo alegremente. Ahora mi pregunta es, teniendo esos términos, ¿puedo hacerlo alegremente? Pasar F1 dividiendo y obtener la expresión de C3 sobre F1. Y no porque te estarían, o sea, verías influenciada la presencia de las otras variables de entrada, digamos. Matemáticamente me agarra, no sé, profesor de matemática del secundario o del CBC, por lo menos me corrige, por ser sutil. Ahora, desde el punto de vista de la materia y con lo que vivimos viendo hasta ahora, y una parte de los temas que les dije, les comenté hace un rato, ¿cómo se les ocurre que podríamos hacer eso? Podríamos hacer o sea, el principio de superposición y decir que solamente va a cambiar ese F1 y todo lo demás no va a cambiar. O sea, va a quedarse en ese estado estacionario que tenía antes y daría 0 F2, C1 y C2. ¿El resto de ese escenario? Exactamente. El truco, la magia en este caso es decir, bueno, a ver, los voy analizando pero de a uno por vez. ¿Sí? Porque yo no voy a generar una función de transferencia que vea simultáneamente cómo responde C3 a esas 4 variables. Ni siquiera a 2. ¿Sí? Yo asumo que la forma en que responde C3 respecto a cualquiera de esas 4 es independiente de cómo responde C3 a las demás. ¿Sí? Es independiente y los efectos después los sumo. ¿Sí? Ese es el principio de superposición, lo que comentamos hace un ratito. Es muy importante que tengan bien en claro el principio de superposición y lo que implica. ¿Sí? Porque es lo que nos va a permitir resolver este tipo de ecuaciones. Si no, no tendría una forma tan sencilla de resolverse. Bueno, entonces, como bien decía Sebastián, si yo quiero ver cómo se relaciona C3 con F1, bueno, asumo que F2, C1 y C2 se mantienen constantes. ¿Y en qué valor? En el valor de estado estacionario, que es en el valor en el cual yo estoy, digamos, haciendo todos los cálculos como referencia. Fíjense, si yo los asumiera en otro valor que no es el de estado estacionario, es posible que mi relación, supongan que de pronto C1 no la asumo en estado estacionario, la asumo como que está 10 veces más arriba. La concentración de un componente es 10 veces más que la del estado estacionario. ¿Eso me afectaría la relación entre C3 y F1? O sea, volvamos al principio físico. Siempre en la materia y en la vida en general, pero traten de pensar qué hay, digamos, qué sentido físico, ¿sí? Físico, químico, qué principios hay detrás de los procesos. O sea, más allá de hacer las cuentas así a lo mecánico, ¿no? Traten de preguntarse, bueno, qué hay detrás y volver a ver el proceso y ver si tiene lógica o no. Supónganse, yo quiero ver la relación entre C3 y F1, ¿no? Esa relación entre C3 y F1 ¿va a ser la misma si C1 vale 1 gramo litro que si C1 vale 100 gramos litro? Asumiendo que se mantienen constantes F2 y C2. ¿Sí? Si yo digo, bueno, a ver, C3 contra F1, cuando yo subo F1 un 10%, quiero ver cuánto cambia C3. ¿Va a ser lo mismo si C1 vale 1 gramo litro? ¿Sí? Que si C1 vale 100 gramos litro. ¿Qué opinan? Y no, o sea, si es más grande va a representar más el cambio, o lo va a hacer más rápido también, si estás poniendo un F1 mucho más grande. O sea, no sería lo mismo. Intuitivamente parecería que no. Es verdad. Más allá de la velocidad de cambio que va a depender de los caudales, si yo tengo una C1 distinta, mi C3 de equilibrio va a ser distinta también. Sí, estado estacionario. Entonces, cuando yo le aumento C1, no sé,
por ejemplo, no, dijimos F1. Si yo le aumento F1 un 10%, ¿sí? Supóngase que esta corriente tenía, no sé, 50 gramos litro y esta tenía 1 gramo litro. ¿Sí? Cuando yo le aumento el 10%, el caudal de F1, estoy diluyendo. ¿Por qué? Porque le aumento una con C1 más bajo que C2. Si yo tuviera, por ejemplo, C1 igual a 100 gramos litro, al aumentar este caudal, hasta estoy concentrando, o sea, estoy cambiando el signo de esta variación. O sea que claramente sí, y después, digamos, si los cambios son menores, capaz no llego a cambiar el signo, pero sí va a cambiar. ¿Sí? Entonces, sí, por supuesto que afecta. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio de mirar una por una cómo quedarían estas relaciones. C3 contra F1, C3 contra F2, C3 contra C1 y C3 contra C2. ¿Sí? Para eso asumo que estoy comparando siempre con el estado estacionario y paso dividiendo F1 para acá y vamos a ver qué queda, ¿no? Esta sería la primera de esas expresiones, ¿no? Yo pasé dividiendo F1 y después, ¿sí? Fíjense, acá me queda, hagan el ejercicio mental de omitir todo esto, ¿no? Miremos solo este término. Si yo paso F1 dividiendo para acá me queda C1 en estado estacionario menos C3 en estado estacionario, dividido Vf más F1 más F2 en estado estacionario. ¿Sí? Eso a priori está bien, es una función. Pero, ¿a qué sistema se parece, digamos? ¿A qué tipo de función de transferencia de las que vimos en la materia se parece eso? Un retardo puro, capacitivo. Una constante sobre una constante por S más una constante. No sé si lo que está preguntando, pero va a ser una de orden 1. Claro, sí, iba a eso. Sí, capaz lo pregunté medio raro, pero iba a eso. Si nosotros dividimos arriba y abajo por F1 en estacionario más F2 en estacionario, vamos a convertir este término acá, este cociente, en esto de acá, o sea, la parte de arriba, dividido F1 más F2 en estacionario, dividido volumen sobre F1 más F2 en estacionario, por S más 1. ¿Sí? Y esto claramente es un primer orden. Todo esto de arriba es un número, porque son todos valores de estado estacionario. Esto es un número, volumen sobre caudal más caudal, ¿sí? Pero el volumen es constante, así que es un número, y los caudales son de estado estacionario, que también son números. Y la única variable que tengo es S. ¿Sí? Entonces, acá claramente tengo un primer orden que tengo una K, que es esto, un tau, que es esto, y S más 1. ¿Sí? Vieron que el primer orden tiene esta forma que está acá, K sobre tau, S más 1. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar un poquito con zoom la K y el tau. ¿Sí? Fíjense el valor de el tau. El tau es volumen sobre caudal en estado estacionario. ¿Sí? Volumen sobre caudal. Volumen sobre caudal es tiempo de resistencia hidráulica, o sea, es el tiempo que, bueno, el 63,2% de los diferenciales de volumen van a permanecer en el reactor. ¿Sí? Si fuera un competitor ideal, sería el tiempo que pasa en el reactor. Si yo aumento el caudal, ¿sí? Mi concentración va a tardar un poco en empezar mi concentración de salida va a tardar un poco en empezar a modificarse. Fíjense que si mi volumen es muy chiquito y mi caudal es muy grande, el tiempo que va a tardar en modificarse va a ser chiquito. ¿Sí? Volumen chiquito, caudal grande significa un tau chico. ¿Se acuerdan que los tau chiquitos, lo estaba comentando Axel, creo, hace un rato, los tau chiquitos implican cambios rápidos? El tau es el tiempo al cual ocurre el 63,2% del cambio, ¿sí? Cuando yo le meto un escalón. Entonces, si ese tiempo es de 10 horas, bueno, tardaré 10 horas en ver el 63,2% del cambio. Si ese tiempo es de 10 segundos, va a ser rapidísimo, y casi inmediatamente me cambió todo. Bueno,
independientemente de los valores numéricos, que acá no tenemos un número, ¿sí? O sea, el ejercicio no tiene números para jugar. Pero lo que sí podemos ver es que si tengo un tiempo de resistencia chiquito, mi cambio se va a ver más rápido en la concentración de salida. ¿Sí? Si tengo un tiempo de resistencia grande, por ejemplo, un volumen muy grande y un caudal muy chico, mi cambio, si el efecto del cambio en F1 va a tardar más en manifestarse en la concentración de salida, lo cual tiene lógica, si lo piensan intuitivamente, ¿sí? Va a tardar más en verse porque va a tener que completar, digamos, homogeneizar la concentración en todo el reactor y va a ser un reactor grande y un caudal que va circulando muy a poquito. En ese caso tiene un caudal grande. Entonces, el tiempo de resistencia del auto tiene mucho que ver acá. Y fíjense que ese parámetro es el mismo tau para acá y para acá. O sea, no lo dije, pero esta es la función de transferencia de relación a C3 con el otro caudal, esta relación a C3 con una de las concentraciones de entrada y esta relación a C3 con la otra de las concentraciones de entrada. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar un poco ahora la parte de arriba. K. O sea, ¿quién se atreve a comentar así brevemente qué es K? ¿Qué significa la ganancia? K. Si tuvieran que explicar el sentido físico de K. Einstein decía que solo entendés bien un tema si se lo podés explicar a tu abuela. Imagínense que le tienen que explicar qué es la ganancia a su abuela. A mí me gusta pensarlo como la evolución que va a tener el sistema si lo dejo a tiempo infinito, digamos. O sea, como que va a variar en eso, en esa ganancia. Si yo dejo que el S sea 0 a tiempo infinito, el sistema va a tender a ese cambio, digamos. Claro, si yo cambio de alguna manera de F1, K lo que me va a marcar es, bueno, cuál va a ser el cambio en C3 a tiempo infinito. ¿Sí? Siempre y cuando F1 sea acotado. ¿Sí? Si yo le doy una variación sinusoidal, bueno, ahí cambia. Pero sí, correcto lo que dice Sebastián. K va a ser el cociente entre la modificación en la entrada y en la salida, ¿sí? Para un tiempo infinito. O sea, cuánto me va a cambiar la salida en función de un cambio unitario, si no lo quiero ver en la entrada, una vez que el sistema llega al nuevo estado estacionario. Eso es K. Y fíjense qué características tiene ese valor. A ver. Si C1 menos C3, imaginémonos que C1 fuera igual a C3. ¿Sí? En ese caso, K vale 0. Es raro, ¿no? Bueno, nunca lo había pensado de esa forma con el ejercicio, pero si C1 fuera igual a C3 en estado estacionario, K vale 0. ¿Tiene sentido? Sí, no va a aumentar la concentración si no le pongo algo más concentrado. Yo le estoy dando más caudal de algo que tiene la misma concentración que la salida. Bueno, nada, no hay cambio. O sea, no estoy ni concentrando ni diluyendo la corriente. La clave digamos, el principio físico de esto es que yo al mezclar esta corriente con esta corriente, ¿sí? Si yo tengo una C1, pongámosle, no sé, de 100 y una C2 de 0, ¿sí? Si los caudales fueran iguales, mi C3 va a ser la mitad, 50. Si de pronto C2 en vez de ser 0 pasa a ser 50, bueno, esto va a ser el promedio, si los caudales son iguales. Ahora, si de pronto este caudal que es 10 veces mayor y este caudal, bueno, este es 10 veces mayor que este, entonces va a tener más peso C2 y la concentración de salida se va a aproximar más a C2 que a C1. ¿Sí? Ese es como la parte conceptual. Todo eso se va a expresar mediante los balances de masa. ¿Sí? El global y el parcial.
Pero eso es como la base del principio físico que ustedes tienen que mirar y tener claro. ¿Cómo se manifiesta esto acá? Bueno, si C1 es mayor que C3, supongámoslo que ponele C3 vale 50 y C1 vale 100, ¿sí? Cuando yo aumento F1, ¿sí? Bueno, si yo aumento F1, C3 va a responder de forma positiva, va a aumentar. ¿Es lógico? Sí, porque le estoy dando más de la corriente más concentrada. ¿Sí? Si C3 vale 50 es porque C2 valía menos que 100, porque lo está diluyendo. ¿Sí? C3 tiene que ser siempre un valor que esté en el medio entre los otros dos. Entonces, bueno, está bien. Tiene lógica, guarda sentido. Y aparte de este delta, también influye el caudal total que está circulando, ¿no? O sea, de alguna forma me está diciendo, bueno, ¿qué peso va a tener F1 respecto a la salida? Va a depender también de qué relación tiene F1 con el caudal total que está circulando. O sea, este delta de concentraciones va a depender de F1, el F total que está circulando. ¿Sí? Si yo le meto un escalón, no sé, pongámosle 10 litros hora, ¿sí? Si esto yo lo paso por acá, yo lo paso por el otro lado, ese 10 litros hora, bueno, se va a ver afectado por el caudal total que circula. No es lo mismo si yo le aumento 10 litros hora, pero tengo un caudal total de, no sé, 10 litros por segundo, ¿sí? Que si yo le aplico un escalón de 10 litros hora y mi caudal total es de 10 litros, no sé, por día. ¿Sí? Entonces, va a depender de qué fracción del caudal total representa F1. Fíjense que cuando yo matemáticamente quiera resolver esto, a F1, si yo le aplico un escalón, ¿sí? ¿Qué forma tiene el escalón? A sobre S, ¿sí? Y A vale el delta que le estoy dando, sería los 10 litros hora. Entonces yo le aplico A sobre S, paso multiplicando, me queda 10 litros hora dividido el caudal total. ¿Sí? O sea, ¿qué fracción del caudal total son esos 10 litros hora? Básicamente lo que está diciendo. ¿Sí? Y eso me va a definir la magnitud del cambio en el constante estacionario. Entonces, fíjense que tienen significancias físicas muy importantes, la K y el tau. ¿Sí? Bueno, en este caso es muy similar, pero con la otra corriente. No hay mucha ciencia. Y acá, ¿sí? Tenemos cómo cambia la concentración de C3 con respecto a un cambio en C1. Eso es interesante. Fíjense, la constante de tiempo es la misma. O sea, que si yo de pronto a la corriente 1 le meto un escalón de concentración, ahora estamos viendo un escalón de caudal, ahora le meto un escalón de concentración, ¿cuánto va a cambiar de C3? Les hago una pregunta que está bien conceptual. ¿Sí? Imagínense que no tuviera una segunda corriente. Simplemente tengo un líquido que circula por el generalmente agitado. Si yo le meto un escalón en la concentración de entrada, ¿cuál va a ser mi concentración de salida en el nuevo estado estacionario? Si la concentración... la concentración que le estás poniendo nueva. No, la de entrada. A tiempo infinito. Exactamente. Cuando llegue el nuevo estado estacionario, la de salida va a ser igual a la de entrada. ¿Sí? En este caso, que yo tengo dos corrientes que se mezclan, ¿sí? La concentración de salida, ¿sí? Va a ser modificada por la de entrada, pero en función a qué proporción del caudal total, ¿sí? Representa esa línea, ¿sí? Que es justamente esto de acá, ¿no? F1 en estado estacionario dividido el F total, el F de salida. Entonces el delta de C1 va a ser justamente, si yo acá le meto un escalón, no sé, de 1 gramo litro, por decir, ¿sí? Acá pongo 1 gramo litro sobre S y lo paso para acá, ¿sí? En el estado estacionario C3 va a aumentar 1 gramo litro, ¿sí? Afectado por el factor de dilución, porque esto es el caudal de 1 dividido el caudal de 1 más 2. ¿Sí? Y acá es al revés al ejemplo anterior, ¿no? O sea, el caudal te define el tau, el tiempo para llegar al estado estacionario. No, el tau es el mismo. No sé si te escuché. El tau es el mismo.
lo que te cambia es cómo se va a relacionar el nuevo estado estacionario. Acá era respecto al cambio de caudal y acá es respecto a un cambio de concentración. Entonces acá el cambio de concentración es directamente afectado por el factor de dilución. Y acá era muy parecido, ¿sí? Pero justamente esto de que sea muy parecido es porque estamos evaluando el estado estacionario, ¿sí? Y suponiendo el principio de superposición. Entonces, si yo quiero ver cómo cambia C3 respecto a un cambio en C1, ¿sí? Yo me olvido de la parte dinámica ahora, ¿sí? La parte dinámica está, obviamente, pero si yo miro qué va a pasar en el nuevo estado estacionario, no miro esta parte de la parte de la S, ¿sí? Si lo quiero decir matemáticamente, de forma matemáticamente correcta, aplico el teorema de valor final. Si yo a C1 lo cambio por un escalón, ¿sí? Y el escalón es 10 gramos litro por, digamos, sobre S, ¿sí? O sea, sería A sobre S, lo paso multiplicando por acá. Si yo le aplico a eso el teorema de valor final, tengo que hacer el límite cuando S tiende a 0 de S por A sobre S por S. Bueno, el límite cuando S tiende a 0 significa que este término de acá se me va, se anula. Y A sobre S por S, se me cancelan las dos S y me queda solamente la ganancia por A. ¿Sí? ¿Me siguieron? Pues lo dije en el aire sin haberlo escrito. Sí. Bien, bien. Entonces, bueno, eso me va a representar que en el nuevo estado estacionario, el delta que yo le meta acá en C1 va a ser ese mismo valor del delta, supongan que sea, no sé, 10 gramos litro, multiplicado por el factor de dilución, F1 sobre F total. ¿Sí? ¿Qué proporción de la corriente total era mi corriente F1? ¿Y qué tiempo va a llegar? O, digamos, ¿cómo va a ser la demora, la dinámica de eso? Bueno, va a ser en primer orden que va a tener una constante de tiempo igual al tiempo de resistencia hidráulica. O sea, si yo tengo un reactor muy grande y un caudal chiquito, bueno, tardará un montón de tiempo, ¿sí? Volumen grande, F chiquito, va a ser un tau grande. Tau grande significa una dinámica lenta, capaz que tarda 6 días. De pronto tengo una pileta de natación y le estoy aplicando gotitas, un caudal muy chiquito con una bombita dosificadora de agua, va a tardar un montón en llegar al nuevo estado estacionario. ¿Sí? Ahora, si yo en vez de una pileta de natación y un caudal muy chiquito, tengo, no sé, un balde y una manguera que le está tirando a lo bruto un montón, ¿sí? Bueno, en cuanto cambió la concentración en la manguera, rápidamente va a cambiar la concentración de salida. ¿Sí? Justamente ahí mi tau va a ser muy chiquito. ¿Sí? Va a ser una reacción rápida. Bueno, y esto es un poco cómo se plantean las 4 funciones de transferencia por separado. Y una vez que la tengo por separado, ¿qué hago? Lo sumo. ¿Sí? Y acá no le aplico el principio de superposición. El diagrama de bloque en este caso es esto. Sería F1 respecto a, en verdad, la función que relaciona C3 con F1 es G1, ¿sí? Que sería esta de acá. La función que relaciona C3 con F2 es G2, esta de acá. ¿Sí? Y así con las otras dos también. Y yo, como supongo que los efectos son aditivos, ¿sí? Sumo los resultados. Una implicancia práctica de esto, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, yo tengo en ese tanque una bombita o una válvula que me puede regular, me puede accionar sobre el caudal F1, ¿sí? Y de pronto tengo mi concentración C2 que varía libremente, ¿sí? No sé, depende de lo que me llega del proceso, lo que viene de algún otro lado de la planta, no lo controlo, ¿sí? Si yo sé que de pronto, no sé, me vino una variación de C2 que generó un cambio en C3, por decir, de, no sé, un aumento de 2 gramos litro de la concentración C3, ¿sí? Si yo conozco cómo es la relación entre G1, entre C3 y F1, puedo modificar este valor, porque yo tengo una válvula, una bomba o algo que me permite usarlo como acción de control. C2 va a ser una perturbación, es externa, no la controlo, viene de otro lado y no tengo forma de accionar. Pero F1 sí la puedo manejar. Entonces, si yo digo, bueno, esta me subió, ¿sí? por alguna perturbación externa, 2 gramos litro C3, bueno, yo conozco esta función de transferencia, toco F1 de forma que esto tenga un efecto negativo.
Entonces yo busco el F1 tal que haga que C3 baje 2 gramos litro. Como resultado global, lo que yo voy a tener es que la salida de especificación de 2 gramos litro, suponiendo que yo no quería que eso pasara, que me provocó en C3 el cambio de C2, la neutralizo tocando F1 para que vuelva a bajar. ¿Sí? Eso es una aplicación bien práctica del principio de superposición. Yo le podría preguntar, bueno, ¿qué caudal necesito darle a F1, ¿sí?, para anular el efecto de C2 sobre C3? Y eso se puede hacer mediante este sistema. ¿Sí? O sea, agarran C2, se fijan cuánto cambiaría C3 y después calculan qué delta de F1 necesito para cambiar eso mismo, pero para el otro lado. ¿Sí? Si C2 me lo subía en 2 gramos litro, yo tengo que tocar F1 para que baje 2 gramos litro, si quiero mantenerlo en el valor que tenía. Bueno, está medio tarde, así que cortamos. No sé si hay alguna duda. Para ser virtual. Sí, a mí no me quedó claro el tema del tiempo de residencia. ¿Qué relación tiene con el tau? O sea, ¿es igual al tau o cuál es la definición? El tiempo de residencia hidráulico es exactamente volumen sobre caudal, es el tau. ¿Caudal de Ahora, entrada? ¿cómo? ¿El caudal de entrada sería en cada caso? En verdad sería respecto al caudal total que circula por el reactor, ¿sí? Porque vos tenés una mezcla completa, entonces vos asumís como que si los dos caudales de entrada se suman, se mezcla todo instantáneamente y te da un caudal de salida. Entonces, el tiempo que permanece un diferencial de líquido en el sistema va a depender del caudal total que circula. O sea, a vos no te importa si eso es producto del caudal 1 o del caudal 2. Cualquiera de los dos aumentos te cambia el tau. ¿Y si hubiera alguna acumulación o desacumulación? Si hubiera acumulación o desacumulación, sería, digamos, el tiempo de residencia te iría cambiando a medida. Vos tenés una acumulación de volumen, por ejemplo, o sea, que aumenta el nivel del tanque. Bueno, sí, entonces, no fuera igual la suma de las entradas. claro, es una buena pregunta. Vos, digamos, en el estado estacionario tendrías un tiempo de residencia, digamos, de estado estacionario. A medida que aumenta el volumen, ¿sí? Si hay acumulación, suponete que aumenta el volumen, ¿no? Sí, Suponete que se mantiene el caudal total, pero aumenta el volumen. Bueno, estrictamente no se va a mantener el caudal total si vas a tener una diferencia entre los de entrada y los de salida. Pero con vos lo que vas a poder hacer es sacar un tau de estado estacionario. Ese va a ser tu volumen de estado estacionario y tu caudal de estado estacionario. Un instante después te va a haber aumentado el volumen y capaz te cambió el caudal. ¿Sí? Entonces vas a poder calcular el tau de un instante después. Pero a los fines de esta materia nos vamos a manejar justamente con, por ejemplo, valores de tau de estado estacionario. Considerar que esto cambia el tiempo es asumirlo no lineal, ¿sí? Y se puede modelar, pero ya te vas de estas simplificaciones. Buenísimo. Dale, gracias. Ok. Bueno. ¿Queda alguna otra duda, comentario, consulta? ¿No? Bueno. Después, si pueden, la última clase me habían dicho que iban a pasarnos el link de YouTube de las clases. Está bueno si nos pueden compartir, primero para verificar que les llegue a todos, no sé, capaz lo podemos poner en el campus, y segundo también para ver si no falta nada, si no queda alguna manera grabada o algo así. Si no tienen problema, está bueno si nos la pueden pasar. O capaz de acá en adelante, no sé, como quieran. Si ya hablaron mal de nosotros en los comentarios de los anteriores, no importa, pero al menos de acá en adelante, si la pueden pasar, está bueno, sobre todo porque esto de que dijimos que algunas íbamos a pasar grabadas y demás, se nos está complicando grabar por la restricción como es del Meet, que ahora ya no nos permite grabar. Así que si pueden, no tienen problemas, está bueno mandarlo. Hablando Hola, de... yo estoy grabando las clases y las subo a un canal oculto. Después, si querés te mando el link por mail o lo puedo copiar acá, pero tendría que buscar. Dale, Sí, buenísimo. Si no, creo que mi mail aparece en el campus. Es yanela@fi.web. Bueno, te lo mando.